Muy buenas noches a todos. ¿Ya compraron su cuaderno? Les recuerdo que lo tienen que traer mañana y recordarme que hable de él si es que se me olvida. Continuando con nuestro estudio acerca de la poderosa voz de Dios, el siguiente tema es muy importante: probar o comprobar si una palabra que escuchamos, si una visión, si un sueño, si una profecía viene o no viene de Dios. Necesitamos estar seguros del origen de lo que oímos. Efesios capítulo 4 versículo 14 dice: para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Debemos aprender a ser cristianos maduros y sólidos. Debemos poder ser como los de Berea, que escuchaban la exposición de la palabra de Dios y escudriñaban las escrituras para ver si lo que se les estaba predicando era cierto. Primer punto: busquemos lo que dice la Biblia. La Biblia no ha sobrevivido en su forma actual por casi 2000 años de gratis. O sea, la Biblia es algo que Dios nos dejó, que aunque no podemos encajonar a Dios en la Biblia definitivamente viene de Dios. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, y aquí está hablando Pablo de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento, pero por extensión el Nuevo es igual de válido. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Vamos a ver a uno de mis héroes de la historia de la iglesia esta noche o mañana, y ese hombre leyó la Biblia completa por lo menos 200 veces en su vida. Él tenía un poco más tiempo que nosotros porque vivía en tiempos un poco más lentos, pero si lo hiciéramos bien, deberíamos leer la Biblia de tapa a tapa una vez al año. Si somos lentos, digamos una vez cada 2 años como extremo. Así es que si a mí me quedan 30 años de mi vida y soy lento, debería leer la Biblia completa no menos de 15 veces de aquí a que me muera. ¿Por qué? Porque la Biblia, y lo vamos a ver después, es el logos, es algo inmutable. Los principios que Dios estableció para que leyéramos en la Biblia son la regla. Los teólogos lo ponen como la regla de fe y la regla de práctica, pero básicamente es de donde nosotros sacamos lo que sí es verdad y lo que no. Si está de acuerdo con lo que dice la Biblia, es cierto. Si no está de acuerdo con lo que dice la Biblia, no es cierto. Así de simple. Y es que ningún rema que salga de la boca de Dios se va a oponer ni a las Escrituras, ni a la persona de Jesús, ni a sus enseñanzas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Y esta cita ya la mencionamos, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Si Dios nos está dando un rema específico, y de veras esa palabra viene de Dios, nunca se va a oponer a lo que dice la Biblia. Si estamos escuchando algo, una profecía por ejemplo, y se opone a la letra de la Biblia,
cuidado, el origen de esa profecía no es Dios. Porque Satanás sabe muy bien cómo manipular las escrituras. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, nos habla de las tentaciones en el desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Así es que si alguien cree que Jesús no entiende acerca de tentaciones, esta escritura está en contra de ese pensamiento. Jesús nos entiende la tentación, no el pecado. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él, Jesús, respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo. Y miren lo que dice: pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Satanás sabe manipular las escrituras. Ahora, Jesús las conoce el espíritu de las escrituras, no solo la letra. ¿Y qué le respondió? Versículo 7, Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Y de eso hablamos ayer. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo le dejó, y aquí ángeles vinieron y le servían. Debemos tener cuidado. Y alguien me enseñó una frase que es muy útil. Sacar un versículo de contexto es buscar un pretexto. Uno puede encontrar en la Biblia algún versículo que justifique lo que uno quiere hacer o está haciendo. Pero eso no quiere decir que la idea o la acción que uno pretende sea de conformidad con la Biblia, porque no se trata solo de ver un versículo, porque si no, veríamos: fue Jesús y fue Judas y se ahorcó, y entonces el suicidio es correcto. No es cierto. La Biblia no dice eso. Pero si sacamos un versículo de contexto, podemos hacer que diga algo que no es lo que Dios nos está hablando. Entonces, tengamos cuidado. Los que enseñamos y predicamos, nunca tratemos de hacer que la Biblia se ajuste a nuestra doctrina. Todo lo contrario, ajustemos nuestra doctrina a lo que dice la Biblia. Después de los años que llevo de estudiar la palabra de Dios, he llegado a la siguiente conclusión: estoy seguro que estoy equivocado en muchas cosas, y por eso es que tengo que seguir leyendo y seguir estudiando y seguir oyendo maestros que tienen revelación, porque eso me lleva a una revelación paulatina, mayor, más grande. Eso me renueva el entendimiento y me permite entender más quién es Dios. Pero cuando veo un versículo que no entiendo muy bien, lo que hago es preguntarle al Señor: Señor, ¿qué dices aquí? ¿Qué es lo que me estás tratando de decir? Y si no lo entiendo, lo dejo por un lado hasta que Dios me explique o alguien más me explique. No voy a tomarme el riesgo de establecer una doctrina que después me voy a dar cuenta que no es cierta. Otra cosa importante: necesitamos buscar confirmación. Y hay un concepto en la Biblia que viene desde el Antiguo Testamento, pero que Pablo lo cita en 2 de Corintios.
2 Corintios 13:1 dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros, ¿ok? Por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. Y así como Dios nos pide que confirmemos todas las cosas con 2 o 3 testigos, cuando Dios habla, también lo confirma. Nosotros los seres humanos no solo tendemos a ser duros de corazón, también somos duros de oídos. Y por eso Dios repite las cosas una y otra vez. Y si nos fijamos en la Biblia, hay conceptos importantes que Dios repite usando una manera un poco diferente para decírnoslo. Igual, si vemos a la iglesia en general, hay verdades que hay predicadores que las predican de una manera y otros predicadores las predican de otra. Y la razón de eso es para que no tengamos excusa de decir no entendí. Porque las verdades importantes se predican de maneras diferentes suficientes como para que alguna de esas maneras, cuando lo oímos, tengamos que decir, ok, esto es lo que Dios dice. Ejemplo, los sueños de Faraón en tiempo de José. Génesis capítulo 41, versículos del 25 al 32. Entonces José dijo a Faraón: los 2 sueños de Faraón son uno. O sea, el mismo mensaje dicho 2 veces. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años y las 7 espigas buenas son 7 años. Los 2 sueños son uno. Y las 7 vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son 7 años, y las 7 espigas quemadas por el viento solano serán 7 años de hambre. Esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y después de ellos vendrán 7 años de hambre, y será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre asolará la tierra. Y no se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. Y en cuanto a la repetición del sueño de Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y Dios lo hará pronto. Dios lo dijo una vez y lo volvió a decir. Y si las cosas son importantes, Dios las confirma más de una vez. Hay cosas que son lo suficientemente graves, si lo podemos decir así, que Dios las anuncia repetidas veces. Un ejemplo de algo que la Biblia confirma que el concepto es importante. Y antes de ver eso, mientras más importante el asunto, más veces lo va a confirmar Dios, para asegurarse que lo oigamos y lo entendamos. Pero un ejemplo en la Biblia. Mencionamos hace poco la confirmación por 2 o 3 testigos. Y este concepto se encuentra por lo menos 5 veces en la Biblia. Deuteronomio 17:6: al que ha de morir se le da muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. Y de ahí al Nuevo Testamento. Mateo 18:16: pero si no te escucha, lleva contigo a uno o 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Segunda de Corintios 13:1, que ya mencionamos: por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. Primera de Timoteo 5:19, una recomendación de Pablo a Timoteo de cómo manejar los asuntos en la iglesia. No admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. Y la quinta:
Hebreos capítulo 10, versículo 28, cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Qué creen ustedes? ¿Es importante un principio que Dios asienta en la Biblia 5 veces? Entonces pongámosle atención. Y cuando estudiemos la Biblia y veamos que Dios repite algo una y otra vez, pongámosle atención, porque es algo que Él está repitiendo por alguna razón. Ahora, aunque ya lo dije antes, cuidado con la adivinación. Hay métodos que la gente usa, muchas veces por ignorancia, para confirmar que algo viene de Dios, que son más una forma de adivinación que una búsqueda de lo que Dios está diciendo. Tengamos cuidado, y si tenemos duda, preguntémosle a nuestro pastor. Para eso lo puso Dios. Pastor, ¿qué cree de esto? No, eso sí no. O sí, dale. Para eso está el pastor. Y también, cuidado con los deseos del corazón. Jeremías 17:9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Saben, no podemos dejarnos guiar por nuestros propios pensamientos, sentimientos o emociones. El único que realmente conoce nuestro corazón, no somos ni siquiera nosotros mismos, es el Señor. Entonces no busquemos confirmación para algo en nosotros mismos, busquémosla afuera. Busquemos el consejo del Señor en su palabra, busquemos el consejo de otras personas. Y ese es el siguiente punto. Proverbios 15:22 dice: sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. No hay hombre que pueda entender la totalidad de Dios. Ninguno de nosotros puede ver la grandeza de Dios completa, no, nuestro cerebro no alcanza. No hay hombre que pueda hacerlo todo sin ayuda. Y eso es parte del diseño de Dios para que nosotros aprendamos dependencia de Él. Pero, como mínimo, todos necesitamos un consejero, como mínimo. Y cuando Dios nos pone en puestos de eminencia, a veces necesitamos más de uno. Personas que vean lo que nosotros no podemos ver. No se trata de que alguien vea exactamente lo mismo que yo veo. Eso no me ayuda. Se trata de alguien que vea lo que yo no tengo la habilidad de percibir. Y lo primero, busquemos el consejo de personas más espirituales que nosotros. Gálatas 6:1 es un versículo muy interesante porque aunque Pablo lo pone al revés, se aplica si le damos la vuelta. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a sí mismo, no sea que tú también seas tentado. Ok, eso lo pone Pablo desde el punto de vista de los restauradores. Pero si yo necesito ser restaurado, ¿a quién debo ir? ¿A los carnales o a los espirituales? ¿A los que tienen el mismo problema que yo o a los que conocen la solución? Por otro lado, si a nosotros nos toca ayudar a restaurar a alguien, seamos mansos al dar un consejo. Porque mi pregunta aquí es, ¿cómo nos ha tratado Dios para irnos restaurando, para que lleguemos a ser lo que Él quiere que seamos? ¿Nos ha tenido paciencia? Si nos ha tenido paciencia, tenemos que tenerle paciencia a otros. Si nos ha tratado con amor, así tenemos que tratar a los demás. Y es que
algo que muchas veces se nos olvida es que en el reino es más importante restaurar que demostrar que teníamos razón. Dios tiene la razón siempre, pero nos tiene paciencia, porque Él espera que todos procedamos al arrepentimiento. Y nosotros deberíamos ser como Él. Ok, puede ser que tengamos la razón, puede ser que lo que tengamos es ganas de agarrar al hermano del pescuezo y somatarle un par de veces la cabeza en la pared, tal vez así entiende. Pero ¿cuántas veces nos ha tratado Dios así? Si no nos ha tratado así, no tratemos a otros así. Los espirituales tienen más experiencia que nosotros. Filipenses 4:9. Viene Pablo y le dice a los filipenses: lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué les está diciendo? Dios ya me enseñó a mí algunas cosas y yo los motivo a que me imiten a mí porque ya las aprendí. No tienen que aprenderlas de cero. Ellos tienen, los más espirituales que nosotros, ya han pasado por cosas que nosotros no hemos pasado. Es importante reconocer esto. Los más espirituales no nacieron siendo más espirituales. La experiencia y la práctica de vida es lo que los hace aptos para enseñar. Amén. Los más espirituales también tienen más sabiduría. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. El consejo dado por los sabios es como ellos, es sabio. El consejo dado por los necios también es como ellos, es necio. ¿Cómo queremos ser? Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué consejo queremos? ¿Un buen consejo? Busquemos a un hombre bueno. Las personas más espirituales también tienen La Biblia dice mayor visión, pero hay una pequeña inexactitud en esta traducción. Proverbios 29:18. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. La palabra visión en este versículo es la palabra chazón, que significa imagen mental, sueño, revelación u oráculo. No es visión en el sentido que lo usa el mundo corporativo de a dónde quiero llegar. Es visión en el sentido de me fue mostrado algo. En otras palabras, este versículo lo que quiere decir es que donde un pueblo no recibe de Dios una revelación, una imagen mental, un sueño o una palabra, hay anarquía. Anarquía espiritual. No es que vayamos a hacer una manifestación al Parque Central, no. Es una iglesia o una organización en la que cada quien hace lo que a sus ojos le parece bien, como dice Jueces 17:6 o Jueces 21:25. Especialmente para estos tiempos, tener este tipo de visión, o sea, tener revelación de parte de Dios, es indispensable. Porque los tiempos se han vuelto demasiado complicados e incluso las mentes más brillantes de la humanidad, cuando se les pregunta, mire, ¿y cómo se va a comportar la economía? Dicen, pues usando el método tal, dice que tal cosa. Y usando el método cual, dice tal otra. Y no se ponen de acuerdo.
Una vez oí una teoría económica europea que dice que las masas monetarias de los países se comportan como que fueran líquidos. Eso sí no lo entiendo. Un matemático me lo tendría que explicar y probablemente ni así lo entiendo. Alerta. No, y ya lo mencioné, no busquemos el consejo de nuestros iguales. Existe la tentación de buscar el consejo de personas a las que le tenemos confianza porque son nuestros compañeros, porque están al mismo nivel, pero tratemos de evitarlo. Busquemos mejor el consejo de personas a las que les tenemos más respeto que confianza. Personas que conocemos su caminata, que respetamos los años que llevan con el Señor y que decimos, ok, lo más probable es que me pegue una gran regañada, pero me va a dar el consejo correcto. Hay algunos ejemplos que nos ilustran esto en la Biblia. El primero, Amnón, hijo de David. Amnón decidió seguir el consejo de su amigo y darle rienda suelta a sus pasiones. Leamos el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículos del 1 al 17. Después de esto aconteció que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, medio hermano de Tamar. Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó. ¿Qué les diré? Solo con eso podemos ver que ese afecto definitivamente no venía de Dios. Porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre muy astuto. Astuto, no hombre de Dios, no santo. Y éste le dijo, hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? ¿No me lo contarás? Y Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Entonces Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, dile, te ruego que dejes que mi hermana Tamar venga y me dé algún alimento para comer y que prepare la comida delante de mí para que yo la vea y la coma de su mano. Amnón se acostó y se fingió enfermo. Cuando el rey vino a verlo, Amnón dijo al rey, te ruego que venga mi hermana Tamar y haga 2 tortas delante de mí para que yo coma de su mano. Viene Amnón y le hace caso a su amigo. Pregunta, si Amnón le hubiera pedido consejo a Natán el profeta, ¿qué le hubiera dicho? Si le hubiera pedido consejo a David, su padre, ¿qué le habría dicho? 2 coscorrones le hubiera dado David. Pero no, buscó el consejo de un amigo, de un igual, de alguien que pensaba igual que él. O sea, él tenía a la hermana trabada entre ceja y ceja y el otro le dice, bueno, pues yo te voy a ayudar. Lo ayudó, solo para que lo mataran. Fue pues Tamar a la casa de su hermano Amnón y él estaba acostado y ella tomó masa, la amasó, hizo tortas delante de él y las coció. Y tomando la sartén, la sirvió delante de él, pero él rehusó comer y Amnón dijo que salgan todos de aquí y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a su mano Amnón a la alcoba. Cuando ella se las llevó para que comiera, él le echó mano y le dijo, ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella le respondió, no, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel, no cometas esta infamia. Pues ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues, te ruego que hables al rey, que él no me negará a ti. Viene Tamar y todavía le dice, entra en razón. Ok, ¿me quieres por mujer? Habla con nuestro padre. Él te va a decir que sí. Él escuchó.
Ahí ella estaba siendo bastante más cuerda que él. No bajo las reglas que vivimos nosotros, pero ella estaba siendo bastante más cuerda que él. Pero él no quiso escucharla. Como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Entonces Amnón la aborreció con un odio muy grande, porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y Amnón le dijo: levántate, vete. Por favor. Pero ella le respondió: no, porque esta injusticia que me haces echándome fuera es mayor que la otra que me has hecho. Mas él no quiso oírla. Llamó pues a su criado que le servía y le dijo: echa a esta mujer fuera de aquí, cierra la puerta tras ella. Miren la consecuencia de haber seguido un mal consejo. Y la consecuencia final fue que Absalón se tragó el enojo, esperó el momento adecuado y lo mató, lo cual Amnón se hubiera podido evitar si hubiera escuchado el consejo correcto. Ok, tal vez este es un caso extremo, pero ¿cuántas veces por escuchar a nuestros iguales nos metemos en problemas? Otro ejemplo que tiene la Biblia: Roboam, hijo de Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos del 1 al 20. Entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para hacerlo rey. Este era un caso de estado. Su padre había fallecido, todo el pueblo había ido a Siquem para nombrar a Roboam rey sobre todo Israel. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba viviendo en Egipto, porque todavía estaba en Egipto, a donde había huido de la presencia del rey Salomón. Si Jeroboam no hubiera huido a Egipto, Salomón lo mata. Y enviaron a llamarlo. Entonces vino Jeroboam con toda la asamblea de Israel y hablaron a Roboam diciendo: miren lo que el pueblo le pide al nuevo rey. Tu padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora pues, aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Entonces él les dijo: idos por 3 días, después volved a mí. Y el pueblo se fue. El rey les dijo: denme tiempo para pensarlo, esto no lo puedo decidir en este momento. Y viene el rey y pide consejo. Versículo 6. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo: ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron diciendo: si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves y les concedes su petición y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Vienen los ancianos que entendían de cómo era el gobierno y le dicen: ¿sabes qué? El templo ya fue construido, tus gastos no son los de Salomón, baja la tasa de impuestos y el pueblo va a estar feliz contigo como rey. Versículo 8. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Y les dijo: ¿qué aconsejáis que respondamos? Los estaba poniendo a su nivel. A este pueblo que me ha hablado diciendo: aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros. Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así dirás a este pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más ligero para nosotros. Así les hablarás: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre os cargó con un pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. ¿Qué pasaría en Guatemala si un buen día el impuesto sobre la renta sube al 80% y lo tuviéramos que pagar? Porque Guatemala es un país donde las evasiones son muchas, pero ¿qué diría toda la gente?
Y eso, el equivalente a eso fue lo que pasó en Israel. Entonces vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, como el rey había dicho, diciendo: volved a mí al tercer día. El rey respondió con dureza al pueblo, pues había menospreciado el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. El rey no escuchó al pueblo, porque lo que había sucedido era del Señor, para que él confirmara la palabra que el Señor había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo Israel vio que el rey no les escuchaba, el pueblo respondió al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. A tus tiendas, Israel. Mira ahora por tu casa, David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. O sea, lo abandonaron y se fueron a su tierra. Versículo 20. Y aconteció que cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarlo a la asamblea y lo hicieron rey sobre todo Israel. No hubo quien siguiera a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. ¿Por qué? Por seguir el consejo equivocado. Creo que estos dos casos nos muestran la importancia de escoger bien a nuestros consejeros. No se trata de pedirle consejo a cualquiera. Pidámosle consejo a personas cuya vida refleja el carácter de Cristo. Hay personas que son técnicamente excelentes, pero no necesariamente tienen un carácter excelente. Amén. Otra cosa que tenemos que hacer es probar los espíritus. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. No toda manifestación sobrenatural viene de Dios. Debemos estar seguros que las manifestaciones sobrenaturales que aprobamos y aceptamos sí vienen de Dios. Josué, en el Antiguo Testamento, permítanme, aquí me ocurrió algo. Le falta un pedazo a mis notas. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos del 13 al 15. Y por alguna razón me comí un pedazo de mis notas y vamos a usar Biblia de papel. Gracias a Dios por las Biblias de papel. Segunda de Corintios 11 del 13 al 15. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El doctor Bailey en sus libros cuenta de ocasiones en las que fue atacado por ángeles y que al principio se veían muy hermosos, pero cuando lo agarraron del cuello y lo quisieron estrangular y cambiaron de forma, ya no eran tan hermosos, no eran ángeles de luz, eran ángeles caídos. Tenemos que probar los espíritus. Josué, cuando se encontró con el Cristo preencarnado, le hizo una pregunta.
¿Eres de los nuestros o eres de los enemigos? Y esa es la misma pregunta que debemos hacerle a todo ángel si es que nos encontramos alguno. Con el pastor Kummerfeld tenemos un chiste privado, que nosotros hemos visto muchos demonios y pocos ángeles. Gracias a Dios hemos visto la diferencia, pero el punto es, cuando se ve una manifestación sobrenatural, cuando se ve algo espiritual, tenemos que asegurarnos cuál es su origen. Josué capítulo 5 versículos del 13 al 15. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y a nivel espiritual, eso es lo que tenemos que hacer con cualquier manifestación sobrenatural. ¿Viene de Dios o viene del enemigo? Y él respondió: no. Más bien, él le dijo: no soy ni de tus enemigos ni de tu ejército. Más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró a tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Y si nos quedaba alguna duda de que era Dios, aquí vemos dos cosas. Dijo lo mismo que lo que Dios le dijo a Moisés cuando estaba la zarza ardiendo, y segundo, aceptó adoración, y no hay ángel no caído que acepte adoración. Así como Josué comprobó la identidad de este hombre, entre comillas, que estaba frente a él, nosotros debemos comprobar el origen de toda manifestación espiritual. Y cuando hay duda, consultemos con alguien más espiritual que nosotros. También tenemos que probar nuestro corazón. Esto es un poco más complicado porque el hombre no tiene la habilidad de probarse a sí mismo. Y por eso es que el Salmo 26, versículo 2 dice lo siguiente: examíname, oh Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. No está diciendo que el hombre debe probarse y escudriñarse y examinarse a sí mismo, sino que tenemos que pedirle a Dios que sea Él el que pruebe lo que hay en nuestro corazón. Una de las cosas que ocurre cuando entramos a una prueba, cuando estamos en el desierto o en el horno, es que así como cuando el oro se funde y cuando el calor sube, los otros metales y las natas de otros metales suben a la superficie. Cuando nosotros estamos en prueba, sube a la superficie lo feo que hay en nosotros. ¿Para qué? Para que pueda ser quitado. Pidámosle a Dios que sea Él el que escudriñe nuestro corazón y el que quite lo que tenga que ser quitado de Él. Una pregunta: ¿qué tipo de tierra somos? Lucas capítulo 8, versículos del 4 al 15. La parábola del sembrador. Y generalmente cuando predicamos acerca de esta parábola, hablamos acerca de la conversión, pero quiero que hoy la veamos bajo otro punto de vista. Lucas 8:4 y siguientes. Habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a él, les habló por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos
Le preguntaban qué quería decir esta parábola y él dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, al igual que a nosotros. Pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios, y aquellos a lo largo del camino son los que la han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Y por eso es que esta parábola se usa mucho para hablar acerca de la conversión. Ok, pero si Dios viniera y nos dijera algo en este momento a todos, ¿qué tipo de tierra seríamos? Ya estamos convertidos, ya somos cristianos, ya conocemos al Señor de una manera personal, ya nos hemos bautizado en agua, ya estamos caminando. Pero si viene Dios y nos da un rema hoy, ¿qué tipo de tierra seríamos? Les voy a poner un ejemplo. Cuando todavía, alrededor de 1980, para el conflicto interno en El Salvador, un amigo mío, guatemalteco, estaba viviendo allá, tenía una fábrica de muebles, él es cristiano. Y se le ocurrió decirle al Señor: Señor, pídeme lo que quieras que yo lo haré. Cuidado con lo que uno le dice a Dios. ¿Y saben qué le dijo Dios? Perfecto, vete al parque de Ilopango a predicar hoy. Ilopango es una parte de la ciudad de San Salvador donde había guerra abierta adentro de la ciudad entre la guerrilla y el ejército. Y el hombre se quedó. Recibió un rema de Dios y no lo pudo cumplir. Él fue probado por los dichos de su boca. Ok, Dios lo que le quería enseñar no era que fuera a predicar, sino que tuviera más cuidado con lo que estaba hablando. Pero ¿qué pasaría si Dios en este momento nos dice algo así? ¿Qué tipo de tierra seríamos? En Sudamérica había un miembro de Wycliffe, traductores de la Biblia, ahora sí, que estaba traduciendo la Biblia a uno de los idiomas indígenas. Y Sendero Luminoso lo amenazó de muerte y le dijo: si sigue traduciendo la Biblia lo vamos a matar. El hombre siguió porque Dios le había encomendado un trabajo. Y cuando estaba seguro que lo iban a matar, le pidió a unos amigos y les dijo: cuando ustedes oigan que me matan, suban a un pick-up un letrero con este versículo, no recuerdo el versículo en este momento, y lo pasan por todo el pueblo. Y cuando lo mataron, los hermanos le hicieron caso y agarraron el pick-up con el letrero y lo pasaron por todo el pueblo. Y el espíritu de arrepentimiento cayó sobre ese pueblo, y el líder de Sendero Luminoso fue apresado en menos de 30 días. Miren la diferencia entre un hombre y otro. Uno no le importó perder la vida aquí por ganar lo que nadie le podía quitar, y aún las consecuencias terrenales de su obediencia a Dios fueron tremendas. ¿Qué tipo de tierra somos? Otra manera de probar si una palabra viene de Dios
es la paz de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cuando la paz de Dios no está, hay que poner atención. Cuando queremos hacer algo y algo nos dice que no está totalmente bien, o cuando alguien nos ofrece algo pero estamos intranquilos y no tenemos la paz de Dios, oremos, consultemos, porque probablemente ahí hay algún elemento que no es de Dios. Quiero hablar de Josué y Caleb, un ejemplo en el Antiguo Testamento. Vienen, Moisés envía 12 espías a reconocer la tierra. Regresan los 12 y los 12 vieron lo mismo, pero 10 de ellos dicen: no, ahí hay gigantes, nos van a matar. Y 2, Josué y Caleb, dicen: sí, ahí hay gigantes, pero si Dios está con nosotros, vamos. Números 14 del 6 al 9. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros, no les tengáis miedo. Ellos dos sí tenían la paz de Dios. Y como tenían la paz de Dios, dieron el consejo correcto, vieron lo que Dios quería que vieran. Los otros 10 no tenían la paz de Dios porque tenían miedo. Y como tuvieron miedo, se lo pegaron al resto del pueblo, y el pueblo dijo no, y ahí fue cuando Dios dijo basta, y los regresó al desierto 38 años. Pensemos en 2 a 3 millones de personas que parecían gallinas sin cabeza, pensando: nos van a matar, no podemos entrar ahí. Y 2, que en medio de ese huracán, que por cierto les encargo sus oraciones por los efectos del huracán Irma. Hay unos hermanos en la Dominicana que tienen un instituto bíblico hermano que ya nos empezaron a mandar videos de cómo están subiendo las aguas de las inundaciones, y el huracán todavía no ha llegado. Pero en medio de este huracán, Josué y Caleb sí tenían la paz de Dios. Filipenses capítulo 4 versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Hace aproximadamente 6 meses, mi hermano menor falleció de una manera muy dramática, muy trágica. Debido a que me están filmando, no lo voy a mencionar. Mi mamá estaba devastada, a mí me tocó darle la noticia, su viuda igual, sus hijos igual. Y el siguiente mes fue un mes de que había que hacer demasiadas cosas. A mí me tocó ir a la morgue, reconocer el cuerpo. Como él quería que lo cremaran, me tocó abrir la caja antes para decir: sí, ese es el cuerpo, lo pueden quemar. Y saben, aunque fueron días muy, muy complicados, si algo puedo decir,
es que tuve la paz del ojo del huracán. No les voy a decir que no estaba triste. Obviamente hubiera preferido que las cosas fueran diferentes, pero la paz de Dios estuvo conmigo. Y cuando la paz de Dios, esa paz que de veras no tiene lógica, está en uno, uno sabe que la mano de Dios está sobre uno. Y cuando la paz no está en el corazón de uno, probablemente lo que uno está queriendo hacer no es de Dios. Otra manera de probar si una palabra viene de Dios es que la palabra de Dios siempre se cumple. Deuteronomio 18, del 18 al 22. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? O sea, ese es el tema de este segmento. ¿Cómo probamos si una palabra viene de Dios? Versículo 22. Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta. No tendrás temor de él. Aunque Dios tiene el derecho de cambiar de opinión, y el caso de Jonás es un ejemplo claro. Viene Dios, le dice a Jonás, ve a Nínive, la capital del imperio asirio, y diles que yo los voy a destruir porque son unos impíos. Jonás trató de no hacerlo, lo terminó haciendo. Vienen los ninivitas, declaran ayuno, claman, se arrepienten, y Dios dice, no los voy a matar, porque se arrepintieron. ¿Recuerdan que ayer hablamos que Dios se deleita en el arrepentimiento del pecador más que en el castigo del que no se arrepiente? Caso de Nínive. Pero, aunque Él tiene derecho a cambiar de opinión, y lo ha hecho muchas veces, lo que Él dice se cumple. Y por eso es que buena parte de las veces lo que Dios dice es condicional. Y cuando Dios promete algo, lo promete condicionalmente. Caso típico: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se arrepiente de sus malos caminos y clamare, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Es una promesa? Sí. ¿Tiene una condición? También. ¿Queremos ver un cambio extraordinario en un país? Ahí está la respuesta: que el pueblo de Dios se arrepienta de su propio pecado, y entonces la tierra será sanada. Pero la palabra de Dios se cumple. Y si un profeta actual es como muchos del Antiguo Testamento y las cosas que dice no se cumplen, como dice esta cita, no le tengamos miedo. Un ejemplo, este es un ejemplo positivo. Viene Dios y le habla a Jeremías. Y Dios estaba a punto de que los babilonios tomaran por asalto Jerusalén y se los llevaran a todos, que Judea quedara desierta, que los judíos fueran deportados a Babilonia. Y viene y le dice esto, Jeremías 32, versículos del 6 al 8. Y Jeremías dijo, vino a mí la palabra del Señor diciendo, he aquí, Hanameel, hijo de tu tío Salum, viene a ti diciendo, cómprate el campo que tengo en Anatot, porque tú tienes el derecho de rescate para comprarlo. Viene Dios y le dice al profeta, compra ese campo. Va a venir tu primo
y te va a decir que te compre el campo, que le compres el campo. Versículo 8. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, al patio de la guardia, conforme a la palabra del Señor, y me dijo: te ruego que compres el campo que tengo en Anatot, que está en la tierra de Benjamín, porque tú tienes el derecho de posesión y el rescate es tuyo, cómpralo para ti. ¿Y qué fue lo que pensó Jeremías? Entonces supe que esta era la palabra del Señor. El profeta en este caso no estaba hablándole al pueblo algo que se iba a confirmar, no, ahí fue algo más personal. Dios le habló al profeta y Dios le confirmó al profeta lo que él tenía que hacer. ¿Y por qué era importante? Porque al comprar esa propiedad había un sentido profético en esa compra, que que Judá iba a regresar a su tierra. Se cumplió. A veces creemos que Dios se tarda. Una de las profecías que Dios ha enviado sobre mi vida fue pronunciada creo que sí, hace más de 10 años y todavía no se ha cumplido. Ahora, en el transcurso de esos 10 años, Dios me ha ido enseñando las razones por las cuales todavía no se ha cumplido, y la verdad es misericordia de Dios para mí. No es más que para mi bien. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, su segunda venida, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Desde Pedro y Pablo, la iglesia ha creído que falta muy poco para la segunda venida de Cristo, y nosotros creemos lo mismo. Pero aún si Dios decidiera tardarse otros 1000 o 2000 años, no lo creo, pero supongamos que decide hacerlo, es soberano, va a ocurrir, porque si lo prometió, lo va a hacer, y lo va a hacer en el momento perfecto. Amén. Un ejemplo: la reconstrucción del templo de Jerusalén y la orden de reconstruirlo dada por el rey Ciro de Persia. Isaías capítulo 44 versículo 28 a Isaías capítulo 45 versículo 6 dice así: el que dice de Ciro: él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos, y dice de Jerusalén: será reedificada, y al templo serán echados tus cimientos. Así dice el Señor a Ciro su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que soy yo, el Señor Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre, te he honrado, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay ningún otro, fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Ok, uno dice, qué bonito, hasta que uno se da cuenta que Isaías recibió esta profecía 150 años de que Ciro fuera rey de Persia. Ahí dice uno, Dios dio una profecía y se cumplió 150 años después, más o menos. Y lo interesante de esta profecía es que hasta el nombre está escrito.
no había manera que Isaías supiera que Ciro iba a ser el rey del imperio. La palabra de Dios siempre se cumple. Y si Dios habla algo sobre nuestra vida, pongámosle atención. Veamos las condiciones y si es algo positivo, esforcémonos por cumplir las condiciones y Él se encargará en su tiempo de dar lo que prometió. Amén. Hablemos ahora acerca de las señales sobrenaturales. Yo me convertí en 1987, o sea, llevo solamente 30 años de ser cristiano. Suena mucho, pero cuando veo personas que tienen 50 años de ser pastores y 65, 70 de ser cristianos, dicen, no, todavía me falta. Pero cuando yo me convertí, el avivamiento en Guatemala era algo extraordinario. O sea, liberaciones de demonios, sanidades, profecías. Era cosa de todos los días. O sea, cada vez que teníamos una reunión, cada vez que había un retiro, se veía algo impresionante. Una de las que no se me olvida nunca, iba yo de servidor a un retiro de conversión y entra un hombre que el IGS le había dejado demasiado tiempo el yeso en la muñeca rota y el hueso se le había soldado. No podía mover. Y en cuanto lo vi, dije yo necesito orar por este hombre. Y fui con él, que estaba dirigiendo el retiro, y le dije, fulano, yo siento en el corazón que tengo que orar por él. Yo también, me dijo, así es que a la hora de imponer manos para que reciban el Espíritu Santo, vos y yo vamos a orar por él. 2 o 3 semanas después de ese retiro, me encuentro a este hombre y lo único que hace es saludarme de lejos. Estaba bien. Las señales sobrenaturales deberían acompañarnos todo el tiempo. Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 18 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. La vida cristiana normal debería incluir muchas señales sobrenaturales. Es más, mi esposa, yo no estaba en Guatemala en ese momento, pero mi esposa fue en alguna ocasión a una iglesia aquí en la ciudad de Guatemala, en la que la presencia de Dios era tan impresionante que las personas que tenían problemas con demonios eran liberadas solitas en la alabanza. Lo único que tenían los servidores eran cubetas y trapeadores para limpiar, pero ni siquiera había que orar por ellos, eran liberados solitos. Eso debería ser normal. A veces se nos olvida que servimos a un Dios extremadamente poderoso. Ahora, habiendo dicho eso, no todas las señales sobrenaturales vienen de Dios, porque el engañador imita. Deuteronomio, versículo 13, versículos del 1 al 3. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado, diciendo: vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosles, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, aun si las señales, las profecías y los sueños se cumplen,
no necesariamente vienen de Dios. Debemos tener cuidado. Un ejemplo de esto: Moisés es enviado a la corte de Faraón y Dios le dice que haga ciertas señales. Éxodo capítulo 7, versículos del 9 al 12. Cuando os hable Faraón y diga: haced un milagro, entonces dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado, y Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos, pues cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Incluso si las señales son las mismas señales que ha hecho un hombre de Dios, que sabemos que es un hombre de Dios, no necesariamente esa señal viene de Dios. Este es un ejemplo. Aarón era un hombre enviado por Dios para hacer esas señales. Los hechiceros de Egipto definitivamente no. Tengamos cuidado con las señales. Y esto para mí es triste, pero es cierto. Muchos son los que buscan las señales, pero no tienen ni el más mínimo interés en vivir en santidad. Mateo 16:4. Una generación perversa y adúltera busca señal. Jesús está hablando de su generación. Y no se le dará señal sino la señal de Jonás, él resucitando después de 3 días. Y dejándolos se fue. Muchos son, como decimos en Guatemala, noveleros. Quieren ver cosas extraordinarias, pero su corazón no quiere cambiar. No seamos de esos. Porque tristemente, así como fue el principio de la era de la iglesia, así está siendo el final. La iglesia del siglo XXI se está comportando muy parecido a la iglesia de los primeros siglos. En los tiempos del fin, muchas señales serán engañosas. El engañador no tiene ese título en balde. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. O sea, van a ser señales y engaños muy pulidos. Nuevamente, importante que busquemos consejo de personas espirituales. Apocalipsis 16:14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Cuidado con las señales. Alguien me dijo una vez, y no solo esta persona lo decía, lo dicen muchas personas, y es cierto. La palabra de Dios no dice: por sus dones los conoceréis. Dice: por sus frutos los conoceréis. Queremos conocer a una persona, y lo vuelvo a repetir porque ya lo mencioné: veamos su vida personal, veamos el fruto de su vida, veamos su carácter, veamos su vida familiar, veamos sus amigos, veamos su manera de hacer negocios o su manera de ser un empleado. Eso nos dice
¿De qué lado está esa persona? Los dones, ¿no? ¿Y qué de la actitud de nuestro corazón? En todo, pero sobre todo en el carácter, debemos cada día parecernos más a Cristo. Y Cristo dijo de sí mismo lo siguiente, Mateo 11:29: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy, y dijo dos cosas, manso y humilde de corazón. Y de una vez dijo el resultado de imitarlo en ser manso y humilde de corazón, dijo, y hallaréis descanso para vuestras almas. El que sigue el ejemplo de Cristo en esto, no va a tener la cantidad de conflicto interno que tiene alguien que ni es manso ni es humilde. Y es que Dios se revela a los humildes. Santiago 4:6: pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5 dice lo mismo: asimismo vosotros los más jóvenes estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El soberbio bloquea la gracia de Dios para su vida, y al bloquear la gracia de Dios también bloquea la revelación. Las palabras y los conceptos teológicos de una persona soberbia, cuidado. Las palabras y los conceptos teológicos de una persona verdaderamente humilde, hay que poner atención. Y ya que estamos hablando de la actitud del corazón, haríamos bien en vivir las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículos del 3 al 12. Estas son 8 actitudes del corazón que si las vivimos, o por lo menos hacemos lo más posible para vivirlas, nos van a llevar a tener una mejor eternidad. Mateo 5 del 3 al 12. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquel que sabe que necesita en su vida de las riquezas espirituales que Dios puede dar y reconoce su necesidad, es bienaventurado. Versículo 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El corazón duro no llora, el corazón blando llora. El que no tiene la capacidad de llorar, hay algo difícil, complicado en su vida que habría que revisar. Versículo 5: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Sí, porque el más humilde de toda la historia, Jesucristo, será el Rey en el milenio y por toda la eternidad. Y los que sean como Él gobernarán con Él. Versículo 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Hablamos obviamente de la justicia de Dios y no la justicia de los hombres. Versículo 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Una vez yo le pregunté al Señor: Señor, yo veo el pecado que hay en mi vida, yo confesé ante Dios, yo soy así, así, asá. ¿Por qué es que no me has castigado?
Y Dios me dijo: yo te trato a ti como tú tratas a los demás. Les estás teniendo paciencia, yo te tengo paciencia a ti. Seamos misericordiosos para que Dios nos tenga misericordia. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Aquellos que no dejan que Dios limpie su corazón del pecado, de la inmundicia, no podrán ver a Dios, porque Dios no puede estar con alguien que no es santo. ¿Me escuchan bien o necesitamos subir el volumen? ¿Sí está bien? Ok. Versículo 9. Bienaventurados los que procuran la paz, en el sentido de ser pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si vemos el mundo de hoy, hay más guerras y rumores de guerras que personas tratando de hacer la paz. Y probablemente aquellos que tratan de hacer la paz no sean muy conocidos y no sean muy famosos, pero en la eternidad serán llamados hijos de Dios. Versículo 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Nuevamente la justicia de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Los justos, en el sentido en el que Dios considera que alguien es justo, heredará el reino. Versículo 11. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. En este momento tal vez en Guatemala no sea así, pero ¿qué del mundo musulmán? ¿Qué de la India? Yo conozco un excelente hombre de Dios que estaba de director en un orfanato que atendía a niños huérfanos de religión hindi. Y porque él era cristiano, empezaron las amenazas de muerte y los ataques contra el orfanato y lo tuvo que cerrar. Ahora está en Singapur trabajando con un instituto bíblico y él solo puede entrar a la India por ratos, porque si se enteran que está mucho tiempo, lo van a matar. Hay lugares que son mucho más complicados que Guatemala. Estas actitudes del corazón en las bienaventuranzas, como dije, nos pueden llevar a tener una excelente eternidad. Pero cada una de ellas tiene un precio que pagar. Tenemos que decidirnos y pagar el precio para que se hagan vida en nosotros. Dios quiere que seamos como David. Hechos 13:22. Después de quitarlo, hablando de Saúl, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. ¿Saben? Esto me da esperanza, porque David fue un adúltero. David tenía las manos manchadas de sangre por la guerra, y aún así llegó a ser un hombre conforme el corazón de Dios. Lo único que Dios le dijo es: no, tú tienes las manos manchadas, tú no vas a construir mi casa, pero tu hijo la va a construir. Y David proveyó materiales para la construcción del templo de Dios. Eso debería alentarnos a todos nosotros, porque si Dios pudo con David, puede con cualquiera de nosotros. Nos puede hacer un hombre o una mujer conforme a su corazón, y nos puede hacer una persona que haga toda
su voluntad. Quiero citar al doctor Paul Caram, uno de los directores de la Confraternidad Internacional de Sion. Él repite esto por donde quiera que va, y me ha tocado traducirle a él tantas veces que no se me olvida. El que ama la verdad encuentra la verdad. A veces nos cuesta un poquito, no entendemos, necesitamos que la palabra lave nuestra mente, que se renueve nuestro entendimiento para que lleguemos a entender, pero la persona que ama la verdad la encuentra. Y por supuesto, el que ama la mentira también la encuentra. Pregunta: ¿amamos la verdad o amamos la mentira? ¿O amamos una mezcla de las dos? Y esa tal vez es la posición más complicada, porque la mentira es fácil de ver, pero cuando está escondida entre mucha verdad es más complicado. Pidámosle a Dios que nos revele cuáles de nuestros afectos no vienen de la verdad. Otro punto importante que tenemos que entender para poder discernir si algo viene de Dios es aceptar los instrumentos que Dios usa. Y es que a veces Dios usa los instrumentos que menos esperamos. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 27 al 29. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Muchas veces Dios decide no usar al profeta más famoso, ni al predicador más conocido, ni aquel que todos reconocen que es apóstol, sino usa a la persona, a la situación o a la cosa menos esperada. Ejemplo, y ya hemos hablado de ella, la burra de Balaam. Números capítulo 22, versículos del 22 al 33. Hablando de Balaam: pero Dios se airó, se enojó porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él, y Balaam iba montado sobre su asna y sus dos sirvientes con él. Cuando el asna vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en la mano, el asna se salió del camino y se fue por medio del campo. Pero Balaam golpeó el asna para hacerla volver el camino. Entonces el ángel del Señor se puso en una senda estrecha de los viñedos, con una pared a un lado y otra pared al otro lado. Y al ver el asna al ángel del Señor, se pegó contra la pared y presionó el pie de Balaam contra la pared. Entonces él la golpeó otra vez. Y el ángel del Señor se fue más lejos y se puso en un sitio estrecho donde no había manera de volverse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna al ángel del Señor, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y golpeó al asna con su palo. Entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho yo que me has golpeado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí, ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora mismo te mataba. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna, y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy? ¿He tenido la costumbre de portarme así contigo? Y él dijo: no. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam, y él vio el ángel del Señor de pie en el camino, con la espada desenvainada en su mano, e inclinándose se postró en tierra.
Y el ángel del Señor le dijo: ¿por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? Mira, yo he salido como adversario porque tu camino me era contrario. Pero el asna me vio y se apartó de mí estas 3 veces. Si no se hubiera apartado de mí, ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo y a ella la hubiera dejado vivir. Nadie diría que una burra podía ser más inteligente que un profeta. No despreciemos las verdades que salen de la boca de las burras de Balaam del siglo XXI. A veces hay grandes verdades que no queremos aceptar por quien las dice. Si somos mansos y humildes como es Jesucristo, las vamos a aceptar. Otro ejemplo: el faraón Necao II, rey de Egipto. Y esta porción de la escritura ya la leímos, pero quiero hacer un comentario al respecto, así es que la vamos a volver a leer. Segunda de Crónicas, capítulo 35, del 20 al 22. Después de esto, cuando Josías había reparado el templo, Necao, rey de Egipto, subió para combatir en Carquemis junto al Éufrates, y Josías salió para enfrentarse a él. Pero él envió mensajeros diciendo: ¿qué tenemos que ver el uno con el otro, oh rey de Judá? No vengo hoy contra ti, sino contra la casa con la que estoy en guerra. Y Dios me ha ordenado que me apresure. Por tu propio bien, deja de oponerte a Dios que está conmigo, para que Él no te destruya. Sin embargo, Josías no quiso retirarse de él, sino que se disfrazó para combatir contra él. Y tampoco escuchó las palabras de Necao que venían de boca de Dios, sino que vino a entablar batalla en la llanura de Megido. Dios no solo puede usar algo o a alguien que está al servicio de un hombre supuestamente de Dios, también puede usar a alguien que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios, como era el faraón de Egipto. Pero la verdad es la verdad. Y si alguien dice algo que está de acuerdo con lo que Dios nos dejó aquí, aunque nos duela, es cierto. Si alguien dice algo que está en contra de lo que dice aquí, es mentira. Tenemos que aprender a reconocer la verdad donde Dios la ponga. Y tenemos 10 minutos para cambiar de tema. Ok, tenemos 10 minutos para cambiar de tema. Solo quiero decir esto: la iglesia tiende a rechazar los instrumentos que cree que no son apropiados. Primera de Corintios 12, 21. Y el ojo no puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no os necesito. Versículo 22, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. La historia de la iglesia nos dice una y otra vez que los peores enemigos a un mover de Dios son los que estaban en el centro del mover de Dios anterior muchas veces. Los reformadores escucharon de Dios una gran verdad: el justo vivirá por la fe. Y eso le regresó la vida a la iglesia cristiana en Europa. Y un poco de tiempo después, un grupo de personas entendió que no había que bautizar bebés, sino las personas voluntariamente
después de su conversión tenían que bautizarse por inmersión. Les llamamos anabautistas. Y cuando los reformadores vieron tal herejía, los agarraron a todos y los quemaron en la hoguera por herejes. Los que estaban en medio del mover anterior fueron los que quemaron a los que recibieron la siguiente revelación, algo que para nosotros es obvio. Uno no bautiza bebés, uno bautiza personas que saben qué están haciendo. Pero los reformadores no lo entendieron. Y la persecución fue tal en Suiza que los seguidores de Meno, ahora llamados menonitas, tuvieron que salir huyendo de Europa y venirse a América, porque si no los hubieran exterminado. Tengamos cuidado con esto. En los tiempos venideros van a venir verdades nuevas, porque la revelación de Dios es progresiva. Y si encajonamos a Dios, si metemos a Dios en una caja y decimos Dios solo se puede mover así, nos puede pasar lo mismo. Dios es más grande que mi interpretación de la Biblia. Recuerdan que ya hablamos de eso. Dios es más grande incluso que las manifestaciones que Él ha hecho hasta ahora. Vienen cosas más grandes de las que hemos visto. Tenemos que tener el corazón correcto.